Pues comenzamos una semana más y vamos a presentar a nuestra invitada de esta semana. Ella es Elena Sarabia. Muy buenas tardes. Buenas Elena, tardes. bienvenida. Gracias. Es doctora en Ciencias del Deporte y especialista en actividades físicas para la salud. Y el tema elegido para este miércoles en Sumando Salud, ¿qué supone convivir con la diabetes? De eso les vamos a hablar y para ello pues tenemos a Elena con nosotros, que tengo entendido que eres experta en este tema, ¿eh? Sí, bueno, parte de mi tesis doctoral la enfoqué en diabetes, por lo tanto sí que llevo bastantes años trabajando, hace ya tiempo que defendí la tesis doctoral, entonces bueno, llevo pues desde el año 2006 llevo trabajando con personas con diabetes y dedicándome pues, bueno, al estudio de la diabetes, a empatizar con, porque yo no tengo diabetes, mucha gente piensa que yo tengo diabetes, ¿no? Y no tengo diabetes, pero sí que intento empatizar con las personas que tienen diabetes y bueno, pertenezco a la Sociedad Española de Diabetes. Colaboro con distintas asociaciones de pacientes y bueno, intentando aportar lo que yo desde un punto de vista científico y académico y de estudiosa de la diabetes puedo aportar, pero los que realmente aportan son las mismas personas que conviven con la diabetes, ¿no? Yo aprendo de ello muchísimo, yo simplemente doy el toque científico. Nada más y nada menos, pues de eso se trata. Hoy vamos a ilustrar mejor, si cabe todavía, a nuestros telespectadores. Y comenzamos con la primera pregunta. Y yo creo que cuando te diagnostican que eres diabético o diabética, pues la primera pregunta que les puede surgir a todos, bueno, ¿y ahora qué? ¿Puedo hacer una vida normal? ¿En qué me limita la diabetes? Efectivamente, ese ahora qué y esos primeros años de pérdida lo sufren todos. No estamos hablando, a ver, hay distintos tipos de diabetes, ¿no? Está la diabetes tipo 2, que es una diabetes que suele entrar cuando ya eres una persona más mayor, ¿no? Y que tiene un pronóstico mucho más bueno, no tiene necesidad en principio de pincharte insulina, ¿no? Pero la diabetes tipo 1 cuando te la diagnostican ya vas a tener que depender de la insulina toda tu vida, entonces ahí es donde se encienden todos los interrogantes de ¿y ahora qué? ¿No? Y pueden estar años con esos interrogantes, ¿no? Entonces, bueno, pueden llevar una vida normal, claro, o sea, la diabetes no es una, no lo entiendo como una enfermedad como tal, la diabetes es simplemente una condición que tienes que cuidar en tu cuerpo, pero que si la cuidas puedes llevar una vida completamente normal y no te vas a sentir enfermo, porque la diabetes en sí no te hace enfermar, lo que te hace enfermar es el mal control de la diabetes, es decir, tener unos niveles de azúcar elevados en sangre durante mucho tiempo, durante muchos años de tu vida. Pero si tú eres capaz de, con los fármacos y con las pautas que te dan tus médicos, de controlar tus niveles de azúcar en sangre, tú no eres distinto a otra persona. La única diferencia es que tú tienes que administrarte un fármaco externo y yo, por ejemplo, tengo un páncreas que funcione, por lo tanto no tengo que pensar en qué he comido, qué voy a hacer y cuánta insulina me tengo que inyectar. Es la única diferencia que yo diría que tiene, no el engorro de tener que pensar en me tengo que tomar una pastilla o me tengo que inyectar insulina, porque si no sí que es verdad que sí que en el futuro me voy a sentir enfermo, porque esos niveles de azúcar elevados en sangre durante un tiempo prolongado empiezan a dañar tejidos, primero tejidos pequeñitos y luego ya a más, digamos, a más grandes rasgos, ¿no? A más grandes niveles, ¿no? Por eso pues algunas personas que no se cuidan pues pueden acabar con ceguera, por ejemplo, o pueden acabar con problemas de un pie diabético, pues un pie que se ulcera, ¿no? Y que se infecta, problemas en los riñones, pero eso son personas que durante muchísimo tiempo no se han cuidado. Y eso ya en el siglo XXI no debería de pasar también, porque ya está todo mucho más avanzado, la enfermedad está mucho más estudiada y bueno, para mí ya digo, una persona que tiene diabetes es como una persona que tiene miopía, ¿no? Si se pone las gafas B, pues la persona que tiene diabetes, si se cuida y se inyecta su insulina o se toma sus pastillas, es una persona exactamente igual que otra que no tenga diabetes. Incluso mi experiencia me dice que las personas que tienen diabetes, como se suelen cuidar más, están mejor que las personas que no tienen ningún tipo de enfermedad, porque ellos se cuidan, entienden la importancia del cuidado de su organismo y entonces pues al final están mejor que las personas que no tienen diabetes. ¿Verdad que sí? Eso es una gran razón que lleva. Pues vamos a otra pregunta. Y me imagino que muchos, si son deportistas y en algún momento de su vida se les ha diagnosticado la diabetes, la pregunta que le puede surgir y que te traslado es, bueno, ¿y ahora qué? ¿El ejercicio físico lo puedo seguir realizando siendo diabética? Efectivamente, más es que si ya realizabas ejercicio físico, deporte, eras una persona físicamente activa porque trabajas en el campo, por ejemplo, porque trabajar en el campo no es deporte porque no compites, pero es muy duro, ¿no? A nivel físico estás haciendo un esfuerzo, ¿no? Si eras una persona físicamente activa antes del diagnóstico de la diabetes, sigue con esa actividad que tenías. Al principio te va a costar un poquito cuadrarte pues con la medicación, pero luego una vez que ya te cuadres y te acostumbres y te adaptes y tu cuerpo ya
tú veas cómo funciona, porque todos los cuerpos no son iguales, o sea, no hay ni una diabetes igual que otra. O sea, cada diabetes de cada persona es un mundo y es un poco ensayo-error, ir probando a ver qué viene bien y qué no viene bien, ¿no? Y la persona que obviamente no hacía nada, desde luego el diagnóstico de la diabetes es motivo de peso para que empiece a hacer algo. ¿Por qué? Porque ya se sabe que la actividad física es buena para todas las patologías, es buena también para no tener patologías y obviamente si tienes diabetes te tienes que cuidar y cuanto más te cuides menos fármacos tendrás que necesitar, que es de lo que se trata. Una persona que se cuida, que hace ejercicio físico a diario, se tendrá que inyectar menos insulina o tendrá que tomar menos pastillitas que una persona que no se cuida, que cada vez entonces su cuerpo le va a pedir más fármacos. Entonces, obviamente, el que ya hacía deporte tiene que seguir y el que no hacía, que empiece. ¿No? Claro que sí. Hablaba de dos tipos de diabetes, de Sí. tipo 1 y de tipo 2. Digamos que la 2 era la más leve, ¿no? ¿Lo he entendido bien? Sí, es una Y que, la bueno, uno- con pastillitas te apañas incluso, a veces con un poquito de ejercicio y de dieta, al principio puedes estar incluso unos años sin necesitar fármacos. Ujú. Es la que suele entrarle a los abueletes, ¿no? Para que nos entendamos. Sí, Aunque últimamente, con los malos hábitos de vida que tenemos, a la gente joven también le está entrando diabetes tipo Bueno, 2. nos estamos adelantando en todo, ¿eh? En todo, la verdad, nos estamos adelantando en todo, no me refiero a la Sí, sí, pregunta, ya, Elena, sino que la forma de vida que tenemos desde hace sí, unos eso años no es bueno. aquí están adelantando muchas Todas las patologías que enfermedades. eran de personas Efectivamente, mayores. las enfermedades asociadas al envejecimiento las estamos teniendo en niños. Es verdad. Colesterol, presión arterial, obesidad, diabetes. Ujú. Claro que sí. Pues hablando de ejercicio físico, es verdad que es recomendable para la salud. De hecho, Sumando Salud se basa mucho este espacio en intentar que todos tomemos conciencia de que no hay que hacer ejercicio para competir, sino simplemente un ejercicio para cuidarnos. Efectivamente, para Entonces, sentirte bien, claro que sí. ¿y cuáles serían los ejercicios físicos que mejor llevarían las personas diabéticas o son más aconsejables para los diabéticos? Y si son los mismos, tipo 1 o tipo 2. Mira, si estamos hablando que las personas que tienen diabetes son exactamente iguales que las personas que no tienen diabetes, tienen que hacer lo mismo. Lo mismo que tú y lo mismo que yo. O sea, lo que yo te recomendaría a ti y lo que hago yo, lo que yo entreno, es lo que le recomiendo a las personas que tienen diabetes. Hay que trabajar la fuerza porque hay que estar fuerte, hay que tener músculo. El músculo es el que sujeta el esqueleto. En el momento que empezamos a perder musculatura, empezamos a tener dolores. Me duele la espalda, me duele la rodilla, me duele el pie. Este zapato no me va bien porque falta musculatura y las articulaciones se quedan pues ahí a merced de la fuerza de la gravedad, ¿no? Que es lo que continuamente nos está empujando desde arriba. Entonces la musculatura hay que trabajarla, pero no solo porque tenemos que tener fuerza pues para coger un carrito de la compra o una maleta, subirla a un maletero en un vagón de tren, por ejemplo. Tenemos que tener además una buena calidad del músculo porque el músculo es un órgano metabólico y la diabetes es una enfermedad metabólica. Entonces, cuanto mayor sea el porcentaje de músculo que tengo en mi cuerpo y más calidad tenga ese músculo, más sano estaré, menos fármaco necesitaré, mejor funcionaré, mejor tendré los niveles de azúcar en sangre. Entonces, es fundamental trabajar el músculo. Yo reivindico siempre, cada vez que voy a algún sitio de una charla, el papel del trabajo de fuerza, porque ha sido el gran olvidado. Siempre se ha recomendado a la gente pues que haga ejercicio cardiorrespiratorio, que también, cuidado, que el mensaje que estoy mandando no es que no hagáis cardiorrespiratorio, hay que hacer también lo que se llama comúnmente cardio, pero que es que nos hemos centrado durante muchísimos años en que hay que hacer cardio para todas las enfermedades y nos hemos olvidado de la importancia del entrenamiento de fuerza, que al final el músculo, concretamente en una patología como la diabetes, es fundamental. Entonces no basta con andar, no basta con correr, basta con trabajar un poquito el músculo para que aumente su tamaño. Tampoco es necesario ponerse como un halterófilo, ¿no? Como un Mister Olympia, ¿no? De estos de culturismo, pero hombre, algo de músculo tenemos que tener, claro que sí. Hay que entrenar las dos cosas, en las dos diabetes, en la tipo 1 y en la tipo 2. Ahora, ¿qué tú me dices? Si tengo que elegir uno de los dos, por ejemplo, para diabetes tipo 2, si tú me dices a mí en personas mayores, ¿qué hago más? ¿Fuerza o cardio? Te digo que fuerza. Porque las personas mayores además padecen una cosa que se llama sarcopenia, que es una pérdida progresiva de la masa muscular a medida que van envejeciendo. Entonces hay que tener en cuenta que la persona no es solo diabetes, la persona con todas sus circunstancias. No es lo mismo un niño que una persona mayor. A un niño yo le diría que haga lo que hacen el resto de sus amigos para que se sienta igual y no se sienta discriminado por tener diabetes. Pero una persona mayor tú me dices, vamos a elegir un tipo de actividad, y yo te digo, si tenemos que elegir, elijo fuerza, pero obviamente recomiendo las dos. Pero la fuerza es súper importante en las personas mayores. Una persona envejece cuando empieza a perder masa muscular. Entonces, cuanto más tiempo aguantes esa masa muscular, cuanto más tiempo sigas en forma, más joven estarás. O sea que al final la edad
la edad biológica no tiene nada que ver con la edad cronológica, ¿no? Entonces, también esa diferencia creo que es importante, que las personas que nos están escuchando, las personas mayores, por favor, que trabajen fuerza, que se busquen especialistas, como por ejemplo hay en Almazara, ¿no? Que hay un gimnasio, hay especialistas, hay alumnos míos del máster, además, que sé que están allí ya trabajando, ¿no? Que entienden bien y es muy importante que se trabaje la fuerza. Pues Elena, vámonos entonces a Almazara, ya que lo has Vámonos. dicho, vámonos a Almazara. En este caso nos traemos un nuevo reportaje esta semana, luego seguimos con un par de preguntitas para concluir ya el espacio Sumando Salud, pero como ha dicho que hay que visitar el gimnasio, pues al menos yo lo voy a visitar virtualmente desde aquí. Buenas tardes. El Almazara Club ha cumplido ya más de 10 años en Utrera, dando unos servicios que abarcan desde las actividades extraescolares, la ludoteca, actividades para niños de todos los ámbitos, pádel, gimnasio, restauración, unos servicios que quizá para todos los utreranos ya sean más que reconocidos y que además en estos últimos meses con la pandemia pues nos han servido para implementarlos, creando un nuevo producto, un nuevo servicio que es Almazara Salud, una clínica en la que alberga varios servicios que creemos que pueden servir a todos los ciudadanos para mejorar en todos los ámbitos de la actividad física y las patologías. Almazara Club desde su inicio ha luchado y sigue luchando por profesionalizar el sector deportivo entre sus diversos trabajadores. Actualmente contamos con profesional cualificado y formado en todas las áreas del club. Albergamos desde personal licenciado, graduado, magisterio, pedagogía, hasta aquellos que se dedican fundamentalmente al deporte, en ciencias de la actividad física y el deporte. Tenemos profesionales del marketing, profesionales de la fisioterapia, de la nutrición. Consideramos que para que un servicio sea eficaz y eficiente, tienes que tener a los mejores y bueno, eso es la búsqueda continua y constante que hacemos desde Almazara. Como comentaba anteriormente, uno de los servicios que hemos implementado después de la pandemia, después de la reapertura, es uno que llevábamos mucho tiempo pensando y que creíamos que es un factor diferencial para seguir mejorando Almazara Club, que es nuestra clínica, Almazara Salud. ¿Qué servicios alberga? Pues alberga fisioterapia, alberga nutrición, alberga readaptación físico-deportiva, alberga estética y quizá la joya de la corona o el servicio que más hincapié estamos haciendo en poner en valor, porque creemos que es muy necesario y cada día va a ser más necesario, que es la actividad física para personas con patología, el tratamiento de lesiones, el tratamiento más que lesiones, de patologías a través de la actividad física. Patologías como cuáles, como diabetes, asma, obesidad, fibromialgia,
en fin, todas aquellas que son muy comunes y que probablemente toda nuestra familia tengamos algún caso de este tipo, y que mediante la actividad física se ha demostrado y se sigue demostrando día tras día que la incidencia de esas patologías disminuye y mejora la calidad de vida de los pacientes. Pues la pandemia, como para todos los sectores, al Almazara Club no le ha pillado de sorpresa, y lo único que hemos podido hacer es reafirmarnos en nuestro compromiso por la salud, por la limpieza, por cumplir con los protocolos previamente establecidos por las autoridades. Hemos reforzado el servicio de mantenimiento y de limpieza, doblando turnos, haciendo que el club esté perfectamente señalizado para entradas, salidas, recorridos accesibles, paneles en todos los espacios del club, diversos puntos de higienización de manos, y por supuesto cumpliendo escrupulosamente con los aforos. Quizá nuestra parte más compleja era la parte del gimnasio y de la sala de fitness. Hemos abierto otro espacio al aire libre de más de 100 metros cuadrados para que se puedan realizar sin ningún problema todas las actividades físico-deportivas que antes se realizaban en el interior, complementando así pues, todo el trabajo que previamente hacíamos con máquinas y demás, con un trabajo más con el propio cuerpo, con un trabajo más, en definitiva, con un entrenador personal al lado, un trabajo guiado, de forma que nadie de nuestros socios, nadie de nuestros abonados se pueda quedar sin practicar deporte, sin practicar actividad física durante estos meses tan complicados para todos. Pues me he equivocado, no fuimos al gimnasio, pero bueno, de todas maneras también nos ayuda este espacio a ir conociendo las instalaciones de Almazara Club, y ya saben que esto es un referente en el mundo del pádel y hemos visto ahí un poquito de entrenamientos de pádel y demás. Continuamos con Elena Sarabia, hablando ya, nos queda muy poquito, ya nos vamos a terminar el espacio, que me da un poquito de penita. Sí, podríamos estar hablando mucho más tiempo, la verdad. Sí, porque hoy seguramente muchas personas que nos estén viendo en casa, que tengan casi recién diagnosticada esa diabetes, pues le está haciendo saber que su vida es normal. Es una persona totalmente normal y corriente que puede hacer todas las cosas. Aunque tengo una pregunta que hacerte, que si es cierto que el ejercicio puede descontrolar los niveles de diabetes, de azúcar en sangre. Sí, las glucemias que se llaman. La verdad es que por mucho que me duela decirlo, es cierto. Es cierto. Por eso he dicho antes que la diabetes es un poco ensayo-error, ¿no? Entonces al principio cuando te diagnostican, pues está todo muy descontrolado. Si encima no hacías deporte antes y de repente aprovechas para hacer deporte justo cuando te diagnostican, sí que es verdad que se puede descontrolar un poco. Pero bueno, vas probando, ¿no? Pues igual, pues al principio te pones insulina y cuando vas a hacer ejercicio pues ves que te baja demasiado el nivel de azúcar en sangre, pues al siguiente día te pones un poquito menos. Esto obviamente pues lo hablas con el personal sanitario, ¿no? Con el endocrino que te está llevando la diabetes, con el personal de enfermería, ¿no? Los educadores que hay, ¿no? de diabetología.
Y bueno, pues ya está, es cuestión de ir probando, de hablar con otras personas que tienen diabetes, que te cuenten su experiencia, porque el descontrol, eso ocurre siempre. Pero vamos, el descontrol ocurre con el deporte, ocurre si estás en el instituto y tienes una semana de exámenes, todo lo que sea meterle algo de estrés al organismo, o bien porque estés haciendo deporte, o bien porque tengas algún problema, te va a descontrolar la diabetes. Incluso las chicas pues con el ciclo menstrual también se les descontrola, es decir, que esos descontroles nos ocurren a todos. Lo que pasa que luego a nosotros nuestro páncreas nos trabaja de forma automática y entonces no nos tenemos que preocupar, que no es que el cuerpo de la persona con diabetes sea distinto, es que a nosotros todo nos afecta también. Lo que pasa es que tenemos mecanismos que funcionan y por lo tanto esos desajustes que puedan ocurrir se vuelven a ajustar solos. Entonces cuando tienes diabetes o bien con pastillas o bien con tratamiento de insulina, pues tienes que tener en cuenta que todos los cambios que tú introduzcas en tu vida, pues cambiar la dieta, empezar a comer más sano, por ejemplo. Cualquier cosa te va a afectar la diabetes, pero no es motivo de desanimarse y de abandonar la práctica de ejercicio físico, sino más bien es motivo pues, de buscar apoyo de profesionales, ¿no? Pues como yo que soy experta en diabetes, hay mucha gente ya formada, ¿no? Y luego están pues las asociaciones de pacientes, donde además se hacen campamentos, pues sobre todo con niños, ¿no? Para que se vean pues que no son bichos raros, ¿no? Que hay más niños como ellos, y en los campamentos se les da muchas herramientas a los niños, se les explica muchas cosas para que aprendan ellos mismos a gestionar su diabetes, porque eso es para toda la vida, ¿no? Y luego también pues se hacen talleres informativos, charlas, se hacen muchas cosas. Yo he participado ya en muchos talleres, en asociaciones de pacientes, y ahí ellos luego te dan las gracias porque dicen, ahora entiendo, Elena, con esto que has explicado, ¿por qué cuando te hacía esto? Claro, es que no es complicado, pero si no te lo explican y no lo sabes, pues a veces te desespera. Entonces sí que es verdad que algunos padres se sienten a veces impotentes porque tienen a sus hijos haciendo actividades físico-deportivas, pues las extraescolares del cole, ¿no? O cualquier cosa, y ven que los niños les vuelven a casa después de esas actividades con el azúcar más alta de lo que esperaban, ¿no? Entonces yo creo que si esa situación se va repitiendo, pues tendrán que hablar con su médico, ¿no? Y tendrán que hablar también con un profesional de ejercicio físico, porque a veces hay, en función de qué actividad estás haciendo, la actividad puede provocar que el azúcar se suba o que el azúcar se baje. Entonces jugar un poco con eso. Si yo sé que haciendo esto el azúcar se me sube, después de esa voy a hacer otra actividad que sé que lo que hace es que el azúcar se me baje. A ver, es que tampoco quiero dar aquí una clase magistral de fisiología, pero voy a poner un ejemplo. Mira, si haces algo que requiere mucha fuerza, mucha intensidad, mucha explosividad, pues como un deporte de combate, el azúcar se te va a subir. Sin embargo, si coges la bicicleta y te vas a dar un paseo durante una horita, el azúcar se te va a bajar. Todas las actividades que sean muy intensas, que te hagan jadear, que las puedas aguantar durante poco tiempo, porque son muy intensas, van a tener un efecto de aumento del azúcar en sangre. Y todas esas actividades que tú las puedes realizar y mientras las realizas tú puedes ir hablando con otra persona, pues como correr suave, montar bicicleta, caminar rapidito, pues todas esas actividades van a tener el efecto de bajar el azúcar en sangre. Entonces es un poco jugar. A ver, si yo soy una persona que hago deporte de combate y siempre que salgo de hacer deporte de combate tengo el azúcar alta porque es que esa actividad eleva el azúcar porque son mecanismos fisiológicos naturales, pues después de eso, pues igual, donde mismo entreno, pues voy a salir, voy a correr unos 10-15 minutitos y ya ese azúcar que tenía alta con esa actividad que he hecho, que tiene el efecto contrario, me la compensa. Entonces un poco aprender a jugar con las cosas, es ordenar un poco las actividades que hago, ¿no? Pero nunca hay que abandonar la práctica de actividad físico-deportiva. Nunca, en cualquier caso, acudir a un profesional, acudir a las asociaciones de pacientes, a que te den un poco de consejo al personal sanitario y que te expliquen pues cómo colocar eso, pero que no haya nunca abandono, eso sería una equivocación, sería un error. Yo iba a pedirte al final, para terminar el espacio, que dejaras un mensaje, ¿no?, a todas las personas con diabetes que nos estén viendo, y prácticamente pues se lo lanzaban, ¿no? Sí, pues mira, que no estáis solos, ¿no? Que es que no sé a qué cámara mirar. La del centro. No estáis solos, no os desesperéis, hay muchísimas personas que tienen diabetes. La diabetes tipo 1, por desgracia, no se puede evitar. La diabetes tipo 2, a veces llevando unos hábitos de vida saludables, sí que es cierto que se puede evitar. Entonces, bueno, ¿qué tenemos que hacer para evitar tener diabetes tipo 2? Llevar una vida saludable y sobre todo mantenernos en buen peso, evitar tener sobre todo grasa a nivel abdominal, porque está relacionada la grasa abdominal, el perímetro abdominal, lo que tú midas en tu cintura, tiene una relación directa con el riesgo de padecer diabetes tipo 2 en el futuro, ¿no? Pero la diabetes tipo 1, si te toca, te toca. Y bueno, no te tienes que desesperar, simplemente tienes que aprender a vivir con tu diabetes y a dominar tú tu diabetes y que tu diabetes no te domine a ti. Tendrás momentos, pues como todas las personas que han pasado por el diagnóstico de la diabetes, ¿no?
de desesperación, de decir que estoy haciendo mal, ¿no? ¿Por qué si el deporte es bueno y hago deporte el azúcar se me descontrola? Pues porque todavía no le has pillado el truco y ya está. Pero el mensaje que quiero mandar es que busquéis apoyo, sobre todo en las asociaciones de pacientes, porque en las asociaciones de pacientes estamos los profesionales colaborando. Entonces, si contactáis con las asociaciones de pacientes, indirectamente ya estáis contactando con todos nosotros. Entonces, creo que es fundamental que nos busquéis también por redes sociales. A mí me encontráis en redes sociales. Me llamo Mueve tu Salud, porque ese es mi lema, ¿no? Mueve tu salud, ¿no? Que hay que moverse para estar sano. Y bueno, y eso, que llevéis una vida completamente normal, que la diabetes no sea impedimento para que disfrutéis de la vida y que no sintáis que sois distintos, simplemente tenéis que tener cuidado con ciertas cosas y ya está. Pues estupendo, Elena, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde y por lanzar ese mensaje a los diabéticos, que no pasa nada, que todo controlado no tiene importancia ninguna. Hasta aquí, por este miércoles, por esta semana, el espacio Sumando Salud de Almazara Club.